Un atormentado médico chino hace una escalofriante denuncia a la industria china de la sustracción forzada de órganos, que mueve miles de millones de dólares. Le ordenaron extraer los ojos de un donante atado en la parte trasera de una furgoneta, mientras aún estaba vivo. Me dije, no puedo hacerlo, no puedo. Está estallando la burbuja inmobiliaria en China. El principal promotor inmobiliario del país prevé una asombrosa pérdida de 7.600 millones de dólares. ¿Cuál es la causa de la falta de liquidez del sector? Y el régimen chino llama alborotador al vicepresidente de Taiwán, que dijo ante una comunidad taiwanesa en Nueva York que la isla no cederá ante amenazas. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Muerte por donación de órganos. Los casos de cirujanos convertidos en verdugos en China no son nada nuevo. Pero es la primera vez que un médico chino da un paso al frente con su nombre real para relatar una historia muy personal, acompañada de un profundo horror. Chen Xi, entonces médico residente en uno de los mayores hospitales militares de China, relata que vio cómo le extirpaban los riñones y los ojos a un hombre para trasplante, mientras aún estaba vivo. Su testimonio arroja nueva luz sobre la espeluznante industria china de la sustracción forzada de órganos. Antes de proseguir con la historia, advertimos a los televidentes que algunas descripciones que siguen a continuación pueden resultar perturbadoras. Un soldado me ordenó que le sacara un globo ocular y la enfermera me entregó una pinza hemostática. Realmente no podía soportarlo. Y dije, no puedo hacerlo, no puedo. El horror que presenció Chen tuvo lugar en 1994, en el interior de una furgoneta custodiada por soldados armados y con 5 cirujanos y enfermeras. Pensó que estaban en una misión militar secreta cerca de una prisión en los alrededores de la ciudad china de Dalian. Pero lo que ocurrió dentro de esa furgoneta marcó su vida para siempre. Lo miré. Me estaba mirando directamente. Este hombre a mis pies, durante la operación, me estaba mirando. Sus ojos se movían. Chen dice que el hombre no tenía más de 18 años. 4 soldados lo subieron a la furgoneta y le ataron las extremidades con cuerdas. Un médico le abrió primero el estómago y otros 2 le extrajeron un riñón cada uno. El hombre movía las piernas y la garganta, pero no emitía ningún sonido. Entonces, un médico ordenó a Chen que pisara las piernas del hombre y no lo dejara moverse. Al presionar su cuerpo estaba caliente. Pensé que aún estaba vivo. Un cirujano tomó un bisturí e hizo una gran incisión directamente bajo el sífodes hasta el cordón umbilical. Cuando se abrió el abdomen, salieron los intestinos. Y me quedé realmente aterrorizado. Otro cirujano apartó los intestinos y extrajo un riñón. Luego otro sacó el segundo riñón. La enfermera jefe colocó rápidamente ambos riñones en una caja con temperatura controlada. A continuación, ordenaron a Chen que le sacara los ojos al hombre, pero estaba demasiado descompuesto para hacerlo. En su lugar, otro médico llevó a cabo el procedimiento con rapidez. El cuerpo del hombre, ahora inmóvil, fue introducido en una bolsa de plástico negra y se lo llevaron los soldados. Los órganos se trasladaron al Hospital General de la Región Militar de Shenyang, donde Chen hizo su residencia. Un equipo que esperaba allí utilizó los órganos en operaciones de trasplante. Para entonces, el procedimiento hacía tiempo que había terminado. Pero para Chen, la inquietante imagen de aquellos ojos exorbitados y aterrados no dejaba de atormentarlo.
En la cena de la noche anterior a la operación, un oficial presentó al chico, que tenía menos de 18 años. Sus padres pagaron 10.000 yuanes para conseguirle una plaza en el ejército. A través de la ventana, miré a los soldados armados, vigilando este acto atroz. Ningún ejército del mundo saquearía y vendería los órganos de sus propios soldados. Mi ambición como médico militar era salvar vidas y servir a mi nación, pero no podía comprender la profundidad de las atrocidades de mi país. Poco después del horrible suceso, Chung abandonó el hospital. Pero lo que no sabía es que lo que ocurrió en aquella furgoneta en 1994 pronto se convertiría en un aparato de exterminio industrializado en China, creado para sustraer órganos a presos de conciencia y venderlos bajo demanda. En 2 décadas, la sustracción forzada de órganos a gran escala, avalada por el Estado chino, se convirtió en una industria de miles de millones de dólares. En una sentencia del Tribunal de China de 2020 en Londres, se llegó a la conclusión de que los practicantes de Falun Gong fueron una y probablemente la principal fuente de suministro de órganos. They don't consent. They don't even know it's happening. We called it a cold genocide in the sense that it's not happening all at once. It's happening slowly over time. David Matas es abogado internacional de derechos humanos y uno de los principales investigadores del mundo sobre la sustracción forzada de órganos. Continuando con la historia de Cheng, en 2002, mientras acompañaba a un oficial militar a una revisión médica, se enteró por primera vez de que los practicantes de Falun Gong eran utilizados como una fuente de órganos. Los médicos del hospital en el que Cheng estuvo interno dijeron al oficial al que acompañaba que necesitaba un nuevo riñón para sobrevivir. El Hospital General del Ejército de Shenzhen te escogerá uno de primera calidad, uno nuevo, de practicantes de Falun Gong. Le dije, no lo hagas, eso es un asesinato. Asintió con la cabeza y me dijo, no voy a hacerme este trasplante de riñón, pero de repente me dijo de un modo especialmente severo, deberías marcharte cuanto antes y cuanto más lejos mejor. Me di cuenta de que podrían silenciarme si la historia se conocía. Otro conocido ayudante de funcionarios en el núcleo del órgano de dirección más elitista de China le contó a Cheng algo aún más estremecedor. Durante su visita le dije que la persecución a Falun Gong en el noreste de China era bastante severa. Parecía atento, pero guardó silencio. Pero antes de que nos separáramos, me dijo de repente que los practicantes de Falun Gong, incluidos menores de edad, estaban siendo retenidos en el patio trasero de la Oficina Provincial de Seguridad Pública de Hubei, en la provincia de Wuhan. Dijo que estuvo allí. Luego se marchó bruscamente. En ese momento me dije, tengo que irme al extranjero. Chung añade que para aumentar las ganancias de los trasplantes, los militares establecieron pasajes verdes en los aeropuertos para facilitar el transporte rápido de órganos por todo el país. También afirma que las unidades de enfermedades infecciosas de los hospitales militares se convirtieron en guaridas para la sustracción forzada de órganos. Para evitar que los ciudadanos se conviertan en cómplices, legisladores de Estados Unidos tomaron medidas para impedir que los estadounidenses hagan turismo de trasplantes a China. Pero Matas afirma que la matanza de presos de conciencia para obtener sus órganos todavía continúa. They're continuing to advertise transplant tourism. So, and the institutions are still functioning. I mean, they haven't closed down these transplant hospitals. Cheng obtuvo el estatuto de refugiado durante su estancia en Tailandia y se trasladó a Canadá en 2007. Dice que estuvo buscando un medio de comunicación adecuado para compartir su historia, porque si tomaba la decisión equivocada, no solo se metería en problemas, sino que el tema no recibiría la atención que necesita. Reconoce que le preocupan las posibles represalias que tome sobre él el régimen comunista chino, pero afirma que el problema es mayor que él. Dice que conservó cuidadosamente sus archivos y que cuando el Partido Comunista Chino caiga y se enfrente a un juicio, él subirá al estrado de los testigos, agregando que la justicia vencerá.
El régimen comunista chino se niega a responder a las llamadas de Washington relacionadas con la defensa. Ante esto, aumentan los riesgos por falta de comunicación y se teme el peor de los escenarios. El vicejefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Indo-Pacífico abordó la cuestión. Dijo que el ejército chino se está volviendo peligrosamente arrogante. La falta de comunicación entre ambas partes se podría alimentar el riesgo de confrontación, además de la decisión de China ocurrida hace 2 meses de interponer un avión de combate frente a un avión de reconocimiento estadounidense. El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, calificó las acciones del ejército de China en la región Indo-Pacífica como un comportamiento intimidatorio. Austin aún no se reunió con su homólogo chino para mantener conversaciones. Beijing dice que su ministro de Defensa no se reunirá con Austin hasta que se levanten ciertas sanciones. Esto se refiere a una sanción que Washington impuso a China hace 6 años por la compra de un sistema de armamento a Rusia. Estados Unidos y Japón parecen estar trabajando en un nuevo proyecto: contrarrestar armas hipersónicas de China. Veamos de qué se trata. Este es el plan. Se espera que Washington y Tokio desarrollen como proyecto conjunto un misil interceptor para combatir las amenazas hipersónicas de China, Rusia y Corea del Norte. Una fuente de prensa japonesa informó de la noticia el domingo. Los misiles hipersónicos son capaces de eludir los sistemas de defensa estadounidenses y tienen un alcance lo suficientemente largo como para llegar al territorio continental de Estados Unidos. Estas armas también podrían llevar cabezas nucleares. Branton Weicher, autor de Ganando el Espacio, explica por qué la carrera por las armas es tan importante. Like with nuclear weapons, we need to be able to use space to detect and defend against the growing hypersonic missile threat, in which China is light years ahead of us on, unfortunately, and Russia's also getting there. También advirtió de que China podría desempeñar un papel protagonista en las operaciones militares de Moscú. It's for preventing attacks on the homeland, also for possibly threatening offensive attacks from space to the ground below. Cabe señalar que Rusia y China acaban de realizar un ejercicio naval conjunto en el mar de Japón hace un mes. Por otra parte, Japón viene colaborando con Estados Unidos para contrarrestar las amenazas militares de Corea del Norte, además de los frecuentes lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang. Corea del Norte viene repitiendo con mucha frecuencia disparos de misiles balísticos, lo que supone una amenaza para la paz y es totalmente inaceptable. Como parte de ese esfuerzo, 3 altos enviados nucleares de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur se reunieron para realizar un ejercicio con misiles. Los responsables militares estadounidenses advirtieron en repetidas ocasiones que el desarrollo hipersónico de China está en auge. A ellos se unen sus estrechos vínculos con Rusia y Corea del Norte. Los líderes de las 3 naciones se reunieron el mes pasado en Corea del Norte para una exhibición militar y de misiles. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. El desplomado sector inmobiliario chino vuelve a estar en el punto de mira. El principal promotor inmobiliario privado del país, Country Garden, afirma que espera perder hasta $7.600 millones este año. Las acciones cayeron el viernes en Hong Kong, lo que provocó una nueva ronda de nerviosismo en el mercado. Esto se debe a los recuerdos del infame colapso de Evergrande. El sector inmobiliario, uno de los principales motores de la economía china, solía representar alrededor del 30% del PBI del país. Ahora es solo el último de una serie de problemas económicos, desde el desempleo juvenil a la caída de las exportaciones, pasando por la deflación de la economía ocurrida en julio.
El Consejo de Estado de China sigue luchando por estabilizar la espiral de la economía nacional tras la pandemia. Un nuevo documento establece 24 directrices para ayudar a atraer la inversión extranjera y combatir los temores sobre hacer negocios en China. Para hacerlo, el régimen chino aconseja a las autoridades que aumenten la protección de los inversores extranjeros y mejoren la aplicación de los derechos de propiedad intelectual. También presenta nuevas ventajas fiscales para las empresas extranjeras que operan en China. Además, el documento explica que se estudiará la creación de un mecanismo de gestión cómodo y seguro para la transferencia de datos dentro y fuera de China. Todo ello en medio de la preocupación por la seguridad de los datos en China y la reciente actualización de la Ley de Seguridad Nacional. Esta ley tipifica como delito la transferencia fuera de China de datos relacionados con la seguridad nacional de Beijing, pero define de forma imprecisa lo que se considera como tal. Los infractores se enfrentan a penas severas que incluso incluyen la cadena perpetua o la ejecución. Taiwán no cederá a las amenazas autoritarias. Eso es lo que dijo el vicepresidente taiwanés William Lai al hacer una escala oficial en Estados Unidos de camino a Paraguay. China reaccionó con enfado a la breve visita y llamó al funcionario alborotador. Miremos más información. William Lai, presidente de Taiwán, estuvo en Estados Unidos el fin de semana. Allí saludó a más de 700 asistentes a un almuerzo en una comunidad taiwanesa de Nueva York. Cabe destacar que Lai es también uno de los principales candidatos para las próximas elecciones presidenciales de Taiwán que se celebrarán en enero. No importa lo grande que sea la amenaza del autoritarismo para Taiwán, no nos asustaremos en absoluto ni nos acobardaremos, defenderemos los valores de la democracia y la libertad. La parada de Lai se produjo en su viaje a Paraguay, uno de los 13 países que aún mantienen lazos formales con Taiwán. China reclama la isla como propia, aunque el Partido Comunista Chino nunca la gobernó. China condenó la visita el domingo, acusando al funcionario de separatista y alborotador hasta la médula. Taipei devolvió el comentario a Beijing, respondiendo que China es la verdadera alborotadora, señalando su enfrentamiento de este mes con Filipinas y su continuo acoso militar a Taiwán. Cuando Taiwán está a salvo, el mundo está a salvo. Cuando haya paz en el estrecho de Taiwán, habrá paz en el mundo. Taipei y Washington describieron la escala estadounidense como rutinaria y sin motivos para que China emprendiera acciones provocadoras. Una persona familiarizada con la situación dijo que Lai no tenía previsto reunirse con legisladores estadounidenses durante su estancia en el país. Vemos que a través de esta profunda conexión, las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán pueden ser más prósperas. Siento una gran admiración por William Lai, por su compromiso con Taiwán. Defiende sistemáticamente los valores de la democracia y la libertad de Taiwán y forjó fuertes lazos con Estados Unidos. Durante la escala de Lai, muchos chinos de ultramar originarios de China continental también asistieron al almuerzo. Allí expresaron su apoyo a la democracia taiwanesa. Estas personas, chinos continentales de ultramar, vienen a Estados Unidos para abrazar los ideales democráticos, por lo que influirán positivamente en la democracia de Taiwán y en su emulación, lo cual es bueno. Funcionarios taiwaneses afirman que es probable que China inicie ejercicios militares esta semana cerca de la isla. Esperan que las fuerzas chinas utilicen la escala de Lai en Estados Unidos como pretexto para fomentar el miedo a la guerra entre los votantes de Taiwán antes de las elecciones del próximo año. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en YouMaker. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.